Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Nos vemos una semana más aquí en Radio Faro, que se me olvidó decirlo la última vez. Una vez más aquí, una semana más en Radio Faro, Dieguito Flores y yo, Carmen Valido, Carmita Valido. Dándolo todo, como siempre, con ustedes. Dándolo todo. Yo sigo con todos que Neri me ha dado una tacita de agua caliente, a ver si eso me la calma. Un brebaje, a ver. No era brebaje, era manzanilla con camomila. Sí, con miel, o sea, pero un brebaje con amor y cariño. Bueno, ¿qué tal, Carmita? Bueno, ¿qué tal la semana tuya? Maravillosa, preciosa, una cosa fabulosa. Mejor fantástica. Que la gente que encontraba San Morondón, imagínate. Que no había nadie. Que no había todo. Ese es el límite por debajo. O sea, todo, a partir de ahí todo viene bien. Todo viene mejor. Pero vamos, sí, yo la verdad es que estoy feliz, contento, nirvanao. Como usted, como Carmita me ha enseñado a mí a estar en la vida. Es que hay que estar en el nirvana o lo más cerca que se puede. O por encima, en el caso de ella a veces. ¿Tú qué tal, Carmita? Bien, bien. Sí, ya sabes cómo estoy yo para que me preguntas. Total. Yo siempre estoy bien. Con catarro todavía tengo todo cerrado, todo trancado. Pero aún así ella es me va a fantástica. durar un montón de tiempo la tos. Sí, pero bueno. Tengo una buena vida con tos, pero tengo una buena vida. Sí. Estoy estupenda. Bueno, porque esta semana la historia de Canarias es puta, Dieguito. Ay, esta semana es maravillosa. O sea, es una putada, pero... es una putada, pero la contamos bien. Creo que me he sentido tan identificado, no por mí, sino por mi pueblo. O sea, les vamos a contar unos sucesos que ocurrieron en 1868, o sea, estamos cambiando de siglo, en 1868 en Arrecife, en Lanzarote, por un alférez de navío que se llamaba Francisco Chesanova Sánchez. Chesanova, primo de Pescanova, claro, como si no... Tenía que hacer un chiste malo a nivel Carmito, moría, lo siento. Pero vamos, ¿por qué les digo yo que me encanta? Porque es que cuando estábamos leyendo esto, yo estaba pensando, esto podría haber pasado en mi pueblo hace 3 días. ¿Qué pasa? Es que hoy día pasa esto en Canarias. Pongo la mano al fuego, hay un ayuntamiento en Canarias, ¿qué está pasando? 1 no, 4 mínimo. Sí, seguro. Además, una manera muy canaria de hacer las cosas. Que, bueno, ¿de dónde saca todo esto? ¿De dónde sale todo esto? Un libro de Agustín Millares Cantero que se titula El asunto Chesenova, que para aquellos que nos estén escuchando y no viendo, lo estoy agarrando ahora mismo en la mano. Como ven, es un libro muy finito, además es pequeñito de tamaño y solo tiene, o sea, porque la recomendación es leérselo, la verdad. La recomendación es leérselo porque el libro es mucho más... tiene más enjundia que lo que nosotros aquí en los podcasts vamos, como tenemos poco tiempo, vamos muy rápido, tenemos que resumir mucho, pero esto es una historia que hay que ahondar. De hecho ya le propuse a Diego en una de las historias, o sea, hay una historia que yo no cuento en este podcast porque si no se alargaría esto mucho, que merece su podcast, porque es muy importante para esta historia también y creo que se la merece. Este libro forma parte de una serie de Agustín, que me alegro un montón que Agustín Millares Cantero esté todavía escribiendo, porque si yo soy él ya lo hubiera dejado. Este hombre tiene que tener muchas ganas de escribir. La serie se llama 7 de 7 y yo no sé si esta es la primera, pero esta es la que le dedica a Lanzarote y la próxima se la dedicará al Hierro, pero son historias de cada isla que mientras yo pueda las contaré. Y tiene solo unas 107 páginas, o sea, es bastante fácil de leer. Sí, la letra grande, o sea que está muy bien. Bueno, bastante fácil, que me perdone Agustín Millares Cantero. No, Agustín Millares Cantero no es fácil de leer. No es fácil de leer. Para mí es mi cantera, porque yo me he traído aquí un montón de temas, porque lo he sacado de los libros de Agustín Millares Cantero, pero fácil no es de leer, ya se lo digo. pero de repente bueno, te encuentras unos hay que chismes intentarlo. Que, sí, claro, bueno, sí, ¿qué les vamos a...? O sea, hoy nos metemos en tema. Que básicamente hoy es un mega resumen de este asunto y sobre todo quién es el protagonista es Francisco Chesanova Sánchez. Un señor que nació en Cartagena, o sea, no era originario de aquí de Canarias. Él nació en 1819 y era alférez de navío. Y en 1868 fue nombrado ayudante de la Marina y capitán de puerto del Distrito Naval de Lanzarote. O sea, en 1868 es cuando llega aquí el muchacho con unos 50 años, 49, 45. Por algo, o sea, 45. Yo soy de letras, no de mates, pero por ahí. No, 45 no, de 10. Bueno, da igual, venga. Lo que sea. ¿Qué ocurre antes de que llegue aquí a Canarias, a Lanzarote? Pues con 15 años este muchacho había terminado sus estudios en la Real Escuela Náutica del Apostadero de Cartagena
Que a mí esto de que sea alférez de la Marina me recordó a Leonor de repente, porque estuvo en boga la señorita. Puta Señora esta. Si se va a llegar a reina. Sí, esa llega reina, este no si llegó. es que no nos cargamos la monarquía antes de que llegue a reina, señora. La tercera, la tercera. Carmita está, el brebaje la ha aciotado. Ya bien. Pero bueno, durante un año estuvo Cesanova haciendo práctica en varios barcos y a los 16 su familia, que era una familia así de pasta que se dedicaba a los negocios mineros, pues le compra un laúd, que es un tipo de embarcación de Baleares típico para transporte de mercancías y pasajeros entre las islas. Hay gente que nace pues bien puesta en el sitio. O sea, mi familia no me ha comprado un barco. ¿Por qué no me lo han comprado? Desde aquí hago una reclamación, familia mía. Porque no tiene negocios mineros. Pues no tiene negocios mineros. Es que también tú. Es que también yo pido cosas a gente que no. Bueno, este hombre, después de tener toda su formación naviera, decide meterse en la política y se acerca al Partido Progresista, que era el partido opositor del gobierno. Un día ya les hablaremos más del sistema de partidos, pero en 1800 ya existe el sistema de partidos en España, ya está instaurado, digamos, una forma de gobierno mucho más parecida a la de hoy en día que la anterior. Son una monarquía parlamentaria, estaba Isabel II de reina, la ladrona más grande. Sí, exacto, rollos que, digamos, se acercan bastante a los de hoy en día, como gobernar con diferencias, borbones ladrones y partidos políticos. Eso sí. Eso sí. Y bueno, pues él se acerca al Partido Progresista, pero el partido que gobernaba era otro, era el moderado, que no me sale de derecha, pero bueno. En la época en la que estuvo el gobierno, además se llama la década moderada, en este caso, en la historia de España. ¿Qué ocurre con este muchacho? Que por ser del Partido Progresista pues sufre represiones por parte del gobierno durante años, además es muy activo en su enfrentamiento con el gobierno, porque ustedes saben que nos gusta traerles aquí a gente que siempre es pesada, que es muy cañera, porque si no, sí, no tendríamos sentido. Era un revolucionario del caramba. Total. Y toma parte en levantamientos que ocurren en la península, varios de ellos. Además, el reinado de Isabel la Católica es un reinado... De revoluciones una tras de otra. Una cosa fascinante. O sea, tú dices, entre robar dinero y partidos para arriba, partidos para abajo. Y exiliar a su madre, la reina regente, para luego exiliarla a ella también. Una cosa súper loca. Pero bueno, como este muchacho se mete en varios de estos levantamientos, pues lo acaban apartando de la carrera militar y llegó a perder el barco. ¿Y la carrera? Y la carrera, sí, completamente. Llegamos al 54, o sea, todavía no ha llegado a Canarias, esto es antes de sus momentos de antes. En el 54 hay una revolución aquí en España que se conoce como la Vicalvarada. Aquí en España me resulta raro decirlo porque es allá en Península que aquí nada que ver, ¿sabes? En verdad. Sí, en la Península. Pues sucedió en Vicálvaro, en Madrid, por el general O'Donnell y en la que participó Cesanova de forma muy activa y como consecuencia, pues el Partido Moderado es derrocado y sube el poder el Partido Progresista. Y en este momento Cesanova dice... ¡Ah! Al fin estamos. Sí, es que el tío estuvo en lo ¿cómo se llama esto? Lo que se monta en las calles durante las revoluciones. En la barricada, estuvo en la barricada y fue herido y todo, sí. Y entonces, claro, pues después de su participación, y porque él estaba ya de antes, o sea, de cuando era con la oposición absoluta, pues aprovecha para pedir el ingreso en la Marina, y ahí es cuando consigue que lo nombren de alférez de la Marina, justamente. Y pues a raíz de ahí ya van pasando los años y acaba pues, mandándolo a Lanzarote. Este por muchos sitios de la península donde tuvo, es que él por donde iba... Sí, es interesante, porque aunque un muchacho de bien, digamos, de cuna, lo que se llamaría hoy un nepo baby, ¿no? Sí, el tío era muy... Tenía digamos, para conocer bien a la persona. Era muy progresista. Carácter muy progresista y burócrata en el sentido positivo de la palabra, en plan de como nuestro reglamento dice esto, salirse del reglamento normalmente significa corrupción, vamos a quedarnos dentro del reglamento, ¿no, mi gente? O sea, vamos a cumplir la ley. En teoría, una persona que no se dejaba corromper. ¿Y a dónde me llega esta persona que no se dejaba corromper? A Lanzarote. O sea, yo, mi gente que vengo de Fuerteventura, que hoy en día yo pongo la mano, no pondría la mano en el fuego por ningún solo ayuntamiento de Fuerteventura. En Lanzarote menos. Ni Lanzarote menos, con la historia política que tiene Lanzarote, que la conocen los conejeros de sobra. Y llegó a eso por 80 en 1868. ¿No? ¿Cómo sigue la historia, Carmita? Bueno, ahora una vez presentado el personaje, ahora vamos a ver lo que pasó en Arrecife en 1868, que se vienen cositas. Bueno, en septiembre de 1868 se produce otra revolución en España. Aquella fue en el 54, pero esta fue y se llamó La Gloriosa.
¿Y qué pasó? Pues que se formó para poder derrocar a Isabel II, que se había hartado a robar todo lo que ella pudo y más, y además con esta revolución terminó tarifando de España y abdicando 2 años más tarde, pero desde el 68 ella se marchó. Y todo esto dio lugar a una época que se llamó el Sexenio Democrático. Sexenio porque duró 6 años, pero bueno. Esta noticia llega a Arrecife en un barco, en el barco que se llamaba Cádiz, el 9 de octubre. Sobre la marcha, eso llegó por la mañana, y sobre la marcha los más listos del lugar y también los más ricos, los que estaban montados en el dólar de toda la vida, sobre la marcha ellos se reunieron en los salones del ayuntamiento y se designan ellos mismos con sus propios mecanismos la Junta Suprema Gubernativa, que se hicieron llamar la revolucionaria y la... ¿Cómo era? La revolucionaria y la patriótica y la soberana, que de soberana nada, de patriótica tampoco y de soberana tampoco. Y de revolucionaria. Y de revolucionaria menos. Menos, porque la mitad de los componentes de esta junta habían pertenecido a la corporación municipal el día anterior. Es decir, que todos eran de Isabel II porque eran del Partido Moderado, y otros 2 de esa junta eran hijos de otros 2 consejeros que habían sido concejales en corporaciones anteriores. Porque esto, mi gente, si ustedes viven en un pueblo de Canarias, eso de que el alcalde o la alcaldesa siguiente o el concejal o el concejal siguiente sea hijo de... Vamos, esto lo conocemos todos aquí y no es nuevo, viene de lejos. Sí. Es decir, que la burguesía, porque todo esto era gente de pasta, eran comerciantes o bien agrícolas o bien burgueses se dedicaban al comercio. En Arrecife la burguesía, esta burguesía rica, era la que dominaba en este periodo, y también habían estado dominando la política en Arrecife y en Lanzarote toda la vida. Claro, cuando le llega la noticia de la revolución, digo, vamos a coger nosotros el toro por los cuernos antes que se enteren los demás y diga, ¡revolución! Los ricos burguesía afuera. No, total, por favor, con ellos. Antes que nadie pensara, lo cogieran ellos. Esto no era raro en Arrecife, de que la burguesía fuera la que mandara. Es decir, que las relaciones familiares eran muy frecuentes dentro de esta élite. Estoy hablando de lo que pasó, de que habían hijos y padres de gente en estas élites. La burguesía en Arrecife en aquella época era endogámica. ¿Qué quiere esto decir? Que para ellos poder hacer crecer su patrimonio y para mantenerlo dentro de la familia se casaban unos con otros. O sea, ahí habían 3 o 4 apellidos que se repetían en todos lados, que eran los Martinón, los Pullman Torres, en fin. Todos ellos allí, y todos eran, quien no era primo de, era cuñado, tenía un cuñado casado con... Todos estaban allí mezclados y era endogámica. Se casaban entre ellos y ahí mantenían todo. Sobre todo este sistema de contacto, que también es tan importante. Entonces, pues chicos, al día siguiente de montarse la junta, el día 10, estaba la junta reunida en sesión en los salones del ayuntamiento, y entra por ahí para adentro un grupo de gente que eran todos pescadores o gente que trabajaba en el puerto, pidiendo la destitución de Chesanova. O sea, el país cambiando completamente, pero una tal... Claro, y esta gente, en vez de estar preocupada por qué pasaba, pero no, es que no, nadie... Lo primero. Sin más acá ni más allá. Entonces, uno de los vocales de la Junta, que se llamaba Basilio Cabrera Torres, les pidió que se explicara. Y la gente que estaba allí explicándose no decían claramente cuáles eran los argumentos para echar a ese hombre, ni se sabían explicar. Y entonces, milagrosamente y misteriosamente, hay uno que se alza en portavoz, que se llama Carlos Suárez Fernández, que era un francés que vivía allí, que había nacido y todo allí le llaman el francés, en Arrecife, que además era comerciante y tenía relaciones comerciantes con el puerto, era consignatario, trabajaba por una de las consignatarias, representante de otra consignataria, es decir, el tío tenía muchas relaciones con negocios en el puerto, y empieza a pedir, él también sabe cómo explicar, y empieza a explicar lo que los demás querían decir, todo muy raro, pero los argumentos que da no convence a la Junta. No, a la Junta no, a Basilio Cabrera Torres.
Basilio Cabrera Torres dice, y además dice, bueno, es que este hombre, el Chesanova, están ustedes pidiendo la destitución de una persona que no está delante ni se puede defender. Bueno, pues aún así la Junta va y lo destituye. Casualidad de la vida. No, el misterio. El Carlos, quédense con el nombre este de Carlos Suárez Fernández porque va a salir otra vez. Porque este fue el que había insistido y el que había instigado a la gente contra Chesanova. La pregunta, Dieguito, es, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible que según se monta la Junta lo primero que se pide es la cabeza del capitán del puerto? Total, o sea, se va a Isabel II y el objetivo es Francisco Chesanova, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos a ese punto? Claro. Pues, ¿qué ocurre? Bueno, anteriormente se había aprobado un decreto en noviembre de 1867, antes de que llegara Chesanova a Recife, que reformaba las matrículas del mar. O sea, ¿qué significa esto? Que hasta ese momento el que quisiera trabajar en tareas pesqueras o navieras tenían que servir 6 años en la marina como soldado, entre los 19 y los 49 años y según un sistema de turnos. Eso era... Que es como, los turnos son como las quintas en el ejército. O sea, a ti te toca, por una edad, se tiene que presentar todos los que nacen entre esta fecha y esta fecha. Y le tocaba pues a muchísima gente, es lo que hay, y punto, para adelante. El decreto liberalizaba estas condiciones de tal manera que los menores de 19 y los mayores de 49 quedaban liberados de la obligación y podían acceder a estos trabajos solo con presentar la fe de bautismo, o sea, sin la necesidad de haber hecho el servicio de 6 años, que también 6 años de tu vida son 6 añazos, ¿Qué ocurrió con el sistema anterior? Que en realidad fue completamente incontrolable. O sea, un desastre. No se cumplía, si podían escaparse cuando escapábamos lo hacían de todas las maneras posibles y se fomentaba al final un sistema de corrupción con favores, saltándose los turnos, haciendo licenciamientos tempranos que no duraban a los 6 años. No, y había gente que ni siquiera los licenciaba. No sé. Bueno, que se rompía todo el sistema que estaba, digamos, podía gustar más o menos, pero había muchísima gente que a través de corrupción no estaba... Claro, que se les montaba el chiringuito. Sí, básicamente los que tenían poder siempre, pues, para adelante. ¿Qué pasa aquí? Que el Círculo de Recreo, una organización en cuya junta directiva estaba Carlos Suárez Fernández, espoleó a la gente contra Chesanova porque se empeñaba en hacer cumplir la ley. O sea, este muchacho decía, este hombre ya en este momento, aquí hay que hacerle entender a todos los hombres entre los 19 y los 49 que había que servir a la patria y estaba empeñado en terminar con la picaresca y con todas las trampas que había. Por eso le dijimos antes que era un hombre burocrático en el sentido de como, o sea, aquí cuando nos apartamos de la norma es cuando empiezan a pasar cosas raras y sobre todo cuando unos que tienen dinero no hacen cosas que deberían... Vamos. ¿Qué tenían que ver los miembros de la burguesía en todo este asunto? Pues que servían de intermediarios con las autoridades navales para conseguir estos favores. Y Chesanova quería cortar esos favores. Entonces, claro, estaba ahí... acababa el chiringuito, que ganaban un montón de dinero. Esos favores eran pagos todos. Es que yo no quiero que mi hijo, porque mi hijo tal, pues aquí, si tú me das un tanto, yo compro. Yo no sé si le sonará esto de algo. Ay, no lo sé. Qué raro. No. Es que a mí me extraño tanto cuando estaba haciendo esto. ¿Lo estás contando, Dieguito? Es como una novedad. No me cabe en la cabeza. No, verdad, no preguntar a nadie, vamos. Bueno, que Chesanova aguanta de todo, presiones, intimidaciones, amenazas de muerte, hasta la súplica por parte del secretario del ayuntamiento al capitán general para que lo metieran en cintura. O sea, el secretario del ayuntamiento al capitán general, por favor, que nos deje ser corruptos. Sí. ¿Sabes? Y nada de esto hizo que él quisiera seguir manteniendo la ley. ¿Cómo sigue todo esto, Carmita, entonces? Bueno, desde que Chesanova se entera el 9 de octubre de que había habido una revolución, que él era partidario completamente, porque ya había hecho varias, él estaba a favor de obras, desde que llegó la noticia de la Revolución de la Gloriosa, él se presenta en la Junta por la mañana para presentar sus respetos a la Junta, porque era la autoridad en ese momento. Él nunca la cuestionó. Esta gente se han dicho que ellos son la Junta, pues yo vengo aquí, presento mi respeto, ofrezco mi lealtad, por supuesto, a la ley y a la autoridad, y se dio a conocer, como diciendo, oiga, yo soy el capitán del puerto, y además puso el pabellón, que puso la bandera la bandera del país, levantó, ¿cómo se llama esto? Se pone la bandera en el pabellón. Como él reconociendo que había una nueva tal, de todas maneras militar, y tiene que plegarse ante
ante el poder civil, ante la autoridad civil. Nada, todo muy bien, todo el mundo será por enterado, pues por supuesto, ¿verdad? Eso el día 9. Al día siguiente, cuando le llega la notificación de que lo habían destituido y de que lo habían reemplazado por un piloto que se llamaba José Calixto Arata Álvarez, que era cuñado, fíjate, tú eras cuñado de otro señor que a él lo apoyó mucho. Uno era ¿cómo se llama? El que dije antes, Basilio Cabrera, y había otro señor que se llamaba Guillermo Panasco, que también lo apoyó, diciéndolo, pero si este hombre, ¿sabes? Lo apoyó hasta el momento, hasta el final. Pues Arata Álvarez fue el que lo reemplazó, y él se quedó loco porque no entendía nada. Claro, los argumentos para su destitución no fueron que él no dejaba cumplir la ley ni se dejaba corromper. Los argumentos para su destitución es que con él no se podía, que él era un señor que tenía, que no se podía hablar con él, que era muy déspota, tal, y que no era fiel al nuevo régimen. Que era leal al nuevo régimen. Por lo menos invéntense una mentira de verdad. Claro. O sea, porque ni siquiera. Claro. Entonces, Yesanova se presenta otra vez ante la Junta y le presenta con todos los documentos que probaban a los miembros de la Junta que era un revolucionario de toda la vida y que él era leal y que estaba de acuerdo con que estaba comprometido con la causa. Pero la Junta lo que le propone no es que vuelva, o sea, ¿cómo serían las pruebas? Que la Junta no le propone que vuelva a su puesto, porque no lo quieren, es que no lo quería nadie, le propone un ascenso, pero él se niega. Entonces, lo que hizo que Yesanova en ese momento se dio cuenta de que aquello era una historia ya montada en contra de él y que eso era un fruto de mucho resentimiento y de venganzas personales, que por ahí no iba a sacar nada, porque además no tenía nadie a quien ir a pedir ayuda, porque allí todo el mundo eran familiares, y eran familias, era un sitio, un espacio, un ámbito muy cerrado para poderse ayudar. Pues nada, él pidió ayuda a sus superiores. Y efectivamente Yesanova fue restituido en su puesto por el comandante principal de Marina, que estaba en Tenerife, y además ordenó que en caso de que hubiera resistencia para que él volviera a entrar a su puesto, se le facilitaran todos los apoyos por parte de las autoridades militares y civiles. Y eso, o sea, la gran paranoia esto de el señor que estaba intentando acabar con la corrupción. Y, o sea, qué hijos de puta. Sí, total, ¿sabes? Quitárselo de encima, o sea, fuera. No, es que fueron a por él. Fueron a por él porque les quitaba el negocio a ellos. El negocio que le estaba dando los mismos sus conciudadanos. Sí. O sea, eran dinero conciudadanos. Bueno, una vez reforzada la posición de Yesanova por la autoridad militar, los caciques locales, porque todos eran caciques, cambiaron de estrategia. Y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a presentar nuestra dimisión en bloque. Dimitieron en bloque todos los miembros de la Junta, los miembros del ayuntamiento, porque se me olvidó decirle que al día siguiente, la Junta nombró nueva corporación entre sus familiares y amigos, entre gente que ellos podían controlar, claro. Y dimitió también la Compañía Nacional de Milicia, que hasta esta fecha todavía había milicias en las islas. Acuérdense de lo que les dijimos, los que eran las milicias, eran ciudadanos que en época de guerra se les armaba. Que tenían un pequeño entrenamiento militar. Sí. Por ataques piráticos. Porque no había ejército, no había tal. Entonces, ¿qué hicieron? Me hicieron todo esto, y todo eso dimitieron con el argumento de que se había puesto, que se había menoscabado la autoridad civil. Que la autoridad militar había menoscabado su autoridad civil. Los adversarios, toda esta gente, más otros adversarios de Yesanova en Arrecife, redactaron un manifiesto de 67 firmas y lo publicaron en el periódico del País, que no es El País de ahora. Era un periódico de Gran Canaria que se llamaba El País. Que tampoco ahora era otro país en esa época. Sí, era de derecha. El manifiesto, por supuesto, estaba lleno de mentiras, de medias verdades, de malas interpretaciones de hechos ocurridos, y sobre todo se metían con Yesanova, que lo ponían a caer de un burro al hombre. ¿Qué pasó después, Dieguito? Yo, entre las cosas que no sabemos, pero que ojalá hubieran pasado, es que Yesanova hubiera colocado ese manifiesto y esa dimisión de todo el mundo en bloque enmarcada como medalla en la pared, ¿sabes? Porque vamos... Claro, pero el miedo era en una época de gobierno de aquella, en una revolución, en la que esta gente se nombraron en junta ellos mismos,
Sí, y nadie porque le dijo nadie nada, le dijo claro. nada, claro, Era, tal. era una revolución, todo estaba suelto. No, la pero gente, digo o sea, eso porque, claro, al final... se eso manejaron es- ellos solos. El mayor reconocimiento que puede tener este hombre en este momento es que, Dios mío, consiguió unir a toda la élite corrupta en su contra. Que, bueno, contra. imagínense Vale. el trabajo que hizo. Que lo único que hizo fue su trabajo, fíjate. Pero bueno, sí, lo único que hizo fue su trabajo. ¿Qué pasó entonces? Que las autoridades en Santa Cruz se le ponen los pelos de punta, en Santa Cruz de Tenerife, con la publicación del manifiesto que fue el 2 de diciembre. ¿Por qué? Porque en esa época todavía no teníamos la división de las dos provincias, todavía la capital seguía todo centralizado en Tenerife y las autoridades temían que los caciques de Lanzarote hicieran una piña enorme con los de Gran Canaria, porque en el manifiesto también se repartía leña contra Tenerife, porque aquí es siempre la salida fácil. Claro. Fíjense, ¿tú sabes por qué publicaron en Gran Canaria? Porque los lanzaroteños tenían grima contra los de Tenerife, porque era donde estaba la capital, donde estaba el centro de la administración. Ahora al revés, ahora tienen grima contra Gran Canaria. ¿O qué? Bueno, la salida fácil, básicamente, para muchísimas cosas. ¿Qué ocurre? Pues que el comandante principal de la Marina determina el 9 de diciembre asignarle en comisión de servicio a Chesanova y enviarlo de segundo comandante a la capital. Todo esto de forma provisional para decir, no vamos a liar la parda porque es toda la élite corrupta de Lanzarote en peso ahora mismo. Bueno, que toda la élite corrupta es lo mismo decir que toda la élite, básicamente. Sí, eran todos ahí. Como era de esperar, el contenido del manifiesto pues puso caliente a Chesanova, que interpuso una demanda por calumnia a los firmantes del manifiesto en el juzgado de primera instancia de Las Palmas. Como en la publicación del manifiesto no aparecían los nombres y apellidos, el juzgado solicita en ese momento es la información al periódico. Y el periódico del país, que no es este país, es el otro país, responde con un artículo ensalzando el manifiesto poniéndose otra vez en contra de Chesanova, como si no hubiera sido ya suficiente. Y a Chesanova se le calienta la boca, con motivo. Y la cabeza. Se le calienta la boca y la cabeza. Y publica una carta en el periódico de Tenerife, que se llamaba, en este caso el periódico se llamaba El Insular, donde cuenta todo lo que pasa en Arrecife, todo lo que pasó, y es como aquí hundimos todo, ¿sabes? ¿Qué ocurre? Pues que Chesanova abre una guerra literal entre él con la prensa de Gran Canaria, básicamente. ¿Y qué creen ustedes que pasó? ¿Que hubo justicia? ¿Que hubo justicia? ¿Ustedes creían que esto pasa hoy y hubiera justicia? Pues que las autoridades pensaron que tal y como estaba el ambiente político en Las Palmas y en Santa Cruz, lo más aconsejable sería no ponerse a malas con los caciques de Arrecife, básicamente. Y que lo más fácil sería dar crédito a todo lo que se decía allí en contra de Chesanova, y aquí paz y después gloria o gloriosa revolución, como tú la quieras llamar. Pero estamos hablando de un señor, esto de que Chesanova, que fue el que denunció, en su momento denunció la corrupción, que fue intimidado, que lo acosaron, que intentaron hacerle todo. No sé si eso le suena hoy en día a la gente que denuncia corrupción, que sigue pasando exactamente lo mismo. Pues fue él al final el que se quedó sin justicia, básicamente. Siguió en su puesto en Santa Cruz de Tenerife, este puesto que lo nombraron, hasta junio de 1869, del que en ese momento lo enviaron pues para enviarlo a Ceuta. Lo mandan en el 69 y este hombre llega aquí a Canarias en el 68, o sea, en un año lió toda esta y se convirtió en el enemigo número 1. Pobrecito, a mí me da mucha pena este hombre. La verdad es que da pena. A mí yo cuando estábamos Dime. Yo cuando estábamos preparando esta historia, a mí la verdad es que me recordó a... Yo le decía a Carmita, digo, que esto podría ser mi pueblo. Yo vengo del norte de Fuerteventura hace 3 días. ¿Sabes? O sea... Sí, tú me dirás, La Oliva. La Oliva, vamos. Ya saben, ustedes los que nos escuchan de Fuerteventura, los que escuchan la historia, conozcan las historias del marqués de allí, que no es marqués, pero era el alcalde que llamábamos el Bueno, marqués. nosotros estamos grabando San Bartolomé de Tirajana. Aquí, San Bartolomé de Tirajana. Telde que salió hace unos años con un caso de corrupción bestial. O sea, aquí al final es como que tú lees esta historia y tú dices, mi madre, o sea, 1868. Y siempre, bueno, lo que les quiero contar es que si el historiador dice que hay escritos que decía que todo esto que pasó era una cortina de humo para tapar otra cosa, que es así, la voy a contar en el siguiente... Sí, total, ¿sabes? Le quedamos un poco en el misterio de la cortina de humo también. En el siguiente lo vamos a contar. Pero vamos, con esto tampoco, mi gente, no queremos desanimarles. Si ven corrupción, por favor. Hay que denunciarla. Hay que denunciarla.
con amor y cariño, buscando siempre apoyo Sí. por ahí. Sí, porque ya no es tan impune como antes. No, ya no es tan impune. Y luego esto también es súper interesante porque, claro, hay muchísimos casos en la España actual, o sea, en la España actual me refiero desde el 2000 aquí adelante, en los últimos 25 años, donde justamente aquel que denuncia la corrupción es el que se lleva los palos más fuertes. ¿Es esto algo nuevo de Canarias de hoy en día o algo así? No. Se nos baje aquí la demostración de que lleva años. Sí, señora. Pero bueno, hasta que he llegado el capítulo de hoy con este detalle bastante interesante de la historia de Lanzarote, la verdad, porque... Nosotros, sí, está muy interesante. Y porque nunca decimos cosas, nunca no. La mayoría, claro, al ser las dos grandes provincias, las cosas siempre lo que contamos en Santa Cruz o en Las Palmas. Santa Cruz, o sea, en Tenerife o Gran Canaria, claro. Me apetecía un montón tocar otra isla. Sí, total, ¿sabes? Y además, y en este caso así es como muchas de estas historias que les contamos cuando las relacionamos con la época de la dictadura franquista, por ejemplo, de Miguel Primo de Rivera, que tienen ese final que no es bonito del todo, pero sí es que tienen ese desarrollo en el que se ve la fuerza justamente de, oye, que hay mucha gente que eso de no todo el mundo es corrupto, mentira, no, hay gente y este es un muchacho... No, todo el mundo no es corrupto. Nacido bien, o sea, este chico no nació de clase obrera ni nada, era muy era posicionado familia, sí. y tenía bastante claro, oye... Era un hombre muy serio. Y no sé cómo aguanta esta gente, porque es que Sí, te miran la moral. Son gente que piensan o sea, tienen tan claro lo que está bien y está mal, que no pueden con ellos, ¿eh? Yo soy, la verdad, que muchísimo más vago y además yo soy un peligro, les digo ya, porque yo me encuentro en toda una situación de esta y yo soy el que mira primero el cuchillo. Antes que discutir. Antes que discutir a estos niveles, ¿sabes? Porque es como, perdona, que me vas a intimidar tú a mí, que te me vas a coger con un coche por ahí en carretera. Parece poquita cosa. No sé. Parece que no, pero sí. Es muy malo, muy malo. Así que admiración por que de verdad muestra que hay otros Tú vas por el caminos. camino, tú no es que seas gandul, es que tú vas por el camino de en medio, tú no tardas mucho tiempo. Aquí, hay que escoger muerte, se escoge muerte. Pues nada, Mi este es el gente. capítulo de esta semana, volveremos la próxima. Y nada, muchísimas gracias a Neri y Berto, como siempre. Muchas Por gracias a darnos las ustedes. instalaciones. La próxima vez nos vamos a ver en otro sitio. Esperemos, Eso nos han porque un dicho, montón de esperemos veces- que sí. Porque un montón de veces les decimos la próxima vez no sé qué, no sé cuánto, y luego tardamos 2 veces más o algo así. Sí, no, porque las cosas no salen y tal, Sí, pero verdad. como esto no depende de nosotros, Sí. igual sale. Igual sale. Total. ¿Verdad? Igual sale porque no depende de nosotros. Pues mi gente, pórtense Pues nada, muy bien y sean muy felices. buena semana, buen fin de semana, que se lo pasen bien y hasta la próxima. Venga, nos vemos.